Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. La vicariedad de Cristo. Muy buenos días, hermanos. Estamos una vez más con ustedes en estos devocionales que les compartimos desde hace ya un tiempo. Les hemos puesto por nombre Pensando las Escrituras porque no es una predicación de una hora, no es un estudio bíblico de varias clases, sino que son pequeños devocionales donde queremos de manera muy sencilla, por un lado, y de manera muy profunda por el otro, ver algunos principios del Evangelio. Queremos ahondar en el poder de la cruz, queremos ahondar en el triunfo de la crucifixión de Cristo, queremos ir allí al madero del Calvario y ser impregnados por la revelación que nace y termina en la cruz del Calvario. Esa ha sido nuestra intención desde el primer video que empezamos a crear para compartirles. Y estamos muy contentos porque nos ha llamado gente de diferentes partes, agradeciendo la confección de estos videos porque han sido edificados. Y esto nos bendice y les bendecimos también. Y de verdad esperamos y oramos al Señor junto a todo el Ministerio Gracia y Cruz para que cuando usted tenga acceso a estos videos los pueda ver, los pueda compartir con otros y pueda usted ser edificado. Ese es nuestro único interés, que usted pueda ser edificado si es cristiano. Pueda venir luz de la verdad bíblica a su corazón, desde nuestra limitación, desde nuestra incapacidad. Le compartimos aquello que hemos recibido por revelación, por medio del Evangelio de Cristo, por medio del Evangelio de la cruz. Y queremos hoy día ahondar un poquitito en esta vicariedad de Cristo, en esta muerte vicaria de Cristo. Y quiero leer una idea que yo anoté acá para comenzar. Y quiero decir que es muy claro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en que Dios proveyó el sacrificio. Si usted revisa el Antiguo Testamento, si usted revisa, por ejemplo, Levíticos capítulo 16, usted se va a encontrar con que el que proveyó el sacrificio, el que demanda un sacrificio, es Dios mismo. Porque sus altas demandas de justicia, su santidad tienen que ser satisfechas y porque la ira de Dios tiene que ser apaciguada. El que demanda un sacrificio es Dios mismo, pero el que provee el sacrificio también es Dios mismo, porque es muy claro tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que el hombre no tiene cómo responder a esta demanda de perfección, a esta demanda de rectitud. El hombre no tiene cómo apaciguar la ira de Dios. Tiene una sola forma. El ser humano puede apaciguar la ira de Dios de una sola forma, y es ardiendo en las llamas eternas para siempre, porque por nuestra pecaminosidad, por nuestra condición de estar separados de Dios, por nuestra condición de estar lejos de Cristo, tenemos que ser lanzados a las llamas del lago de fuego eternamente. La verdad importante se enseña en la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios enseña es que el hombre pecador, usted y yo, no hacemos nada para obtener el perdón. Y no hacemos nada porque no tenemos cómo hacer algo. El hombre, dice la Biblia, que cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Ahora, ¿qué significa cuando aún éramos débiles? Cuando aún éramos incapaces, cuando el hombre no tenía ninguna capacidad de ir a Dios, ningún grado de perfección, ningún mérito. Todos aquellos que creen en la meritocracia, es decir, en que el hombre tiene méritos delante de Dios, o que el hombre puede fabricar méritos delante de Dios, o que el hombre puede construir un camino hacia Dios, están totalmente equivocados. De hecho, querido amigo, querido hermano, todos los caminos que el hombre ha creado hacia Dios no son más que religión y humanismo. O humanismo y religión, como usted quiera. Es lo mismo. Es lo mismo. Lamentablemente la sustancia es lo mismo. Satanás haciendo un engaño en la mente del hombre, diciéndole: tú puedes ir a Dios, tú puedes buscar a Dios, tú puedes acercarte a Dios, tú puedes acceder a Dios. Y la Biblia dice algo totalmente diferente. Juan capítulo 15. Separados de mí, nada podéis hacer.
Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra muertos en griego es thanatos, que significa separación total, completa de Dios. Y Juan 15, vuelvo a decir, dice de manera clara que el hombre separado de Dios nada puede hacer. Entonces el hombre está incapacitado de hacer algo para obtener el perdón de Dios. Es por esta razón que Dios tomó la iniciativa de salvar al pecador. De principio a fin, la obra de salvación, la obra redentora es de Dios y el hombre no tiene nada a su favor. La religión te está mintiendo cuando te dice que tú puedes hacer algo. La religión te miente cuando dice que Dios va a considerar tus obras. La Biblia es clara. Por las obras nadie se salvará. Nadie. Te están mintiendo cuando te dicen ahí en tu grupo religioso que si cumples la ley, tú vas a agradar a Dios. Te están mintiendo porque la Biblia dice que la ley no salva al hombre y nadie puede cumplir la ley de Dios. Y el que no cumple la ley de Dios, el que no cumple un punto de la ley de Dios, es culpable de toda la ley de Dios. La misma palabra de Dios dice que la ley de Dios vino y fue entregada para mostrarnos nuestra pecaminosidad, mostrarnos que estamos totalmente incapacitados de acceder a Dios. Por eso decimos que de comienzo a fin la obra es exclusiva de Dios. Dios proveyó el único sacrificio aceptable. Dios lo dio. No hay otro sacrificio aceptable por el pecado sino la persona de Cristo. Cristo es el Cordero de Dios y Cristo es la provisión de Dios. Cristo es el sustituto suyo y mío. Y Él sube a la cruz a morir una muerte vicaria. Él sube a la cruz a morir en su lugar y en mi lugar. El sacrificio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, los sacrificios que estaban ahí asignados en la ley ceremonial de los sacrificios, apuntaban a un solo sacrificio, y ese sacrificio era el sacrificio de Cristo. Por eso digo yo, los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran figuras del sacrificio de Cristo, y el sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento, que es la concreción de la provisión de Dios, todos estos son una obra de Dios. Por lo tanto, el sacrificio era una obra de Dios para el hombre, y no algo que el hombre hace para Dios. Cristo entonces, querido hermano, Cristo y solo Cristo y nadie y nada aparte de Cristo es el sustituto suyo y mío. Él viene a sustituirnos, Él viene a morir una muerte vicaria. Eso significa la vicariedad de Cristo o la muerte sustituta de Cristo. Dentro del carácter de la muerte de Cristo, una de las aristas del carácter de la muerte de Cristo es que la muerte de Cristo es una muerte sustituta. Quiero leer 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, que dice: al que no conoció pecado, Cristo, nunca se relacionó con el pecado, nunca intimó con el pecado, nunca hizo pecado, nunca hubo maldad ni engaño en él. El texto dice, le hizo pecado por nosotros. Cristo se hizo pecado. Cristo se hizo pecado. Cristo nunca intimó con el pecado, Cristo nunca pecó, pero cuando Cristo sube a la cruz del Calvario a morir en tu lugar, cuando Cristo sube a la cruz ocupando tu lugar, Él se hace pecado porque te tiene que representar a ti, me tiene que representar a mí, como un ser pecador. Y Él sube y en el cuerpo de Cristo es imputado, es cargado mi pecado, tu pecado, mi maldad, tu maldad, mi maldición, tu maldición, mi ignominia, tu ignominia, mi rebelión, tu rebelión. Mi culpa y tu culpa son cargadas, son imputadas en el cuerpo de Cristo. Por eso dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Esta expresión por significa en lugar de, una vida por otra. Para que fuésemos, o para que fuéramos, tú y yo, hechos, constituidos, justicia de Dios en él. Yo te recuerdo que tú y yo no éramos justos. La Biblia dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay hombre recto en esta tierra. Desde Adán hasta el último hombre nacido hoy día, todos somos chuecos, todos somos torcidos, todos somos impíos, todos cargamos con la pecaminosidad. Todos estamos contra Dios. No hay hombre justo, no hay hombre recto. Pero
esta vicariedad, esta sustitución que Cristo hace de nosotros en la cruz del Calvario, permitió, querido hermano, permitió que en el cuerpo de Cristo se cargara nuestra maldad, pecado y culpa, y Cristo mismo sacó su rectitud, su justicia, y la cargó en nosotros. Dios mismo viene, toma la justicia de Cristo y la carga en nosotros. Entonces lo que ocurre ahí en la cruz es un glorioso intercambio. Él viene e imputa su justicia en mí, mientras que mi pecado es imputado en Él. Esto es la muerte vicaria. Esto es lo que conocemos como la muerte sustituta de Cristo. Ahora, querido hermano, la resurrección de Cristo probó, garantizó, validó, le dio el visto bueno a que Cristo era el Hijo de Dios sin pecado. Acompáñeme a Romanos, por favor, capítulo 1, versículo 4. Y dice el texto, y que fue, voy a leer el 3, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Verso 4. Y que fue declarado Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios. Con poder. Conforme al Espíritu de santidad. Por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de Él. Y dice el texto aquí, en realidad, que la resurrección de Cristo fue la validación del Padre, fue la aprobación del Padre, fue el visto bueno del Padre a todo lo que Cristo dijo e hizo. ¿Y qué fue lo que Cristo dijo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el Padre en la resurrección viene y valida aquello. Y dice, yo estoy de acuerdo con aquello. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Porque yo le estoy diciendo que la resurrección es la validación de lo que Cristo dijo e hizo. Le puso un ejemplo de las cosas que Cristo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Padre viene en la resurrección de Cristo y dice, yo valido aquello que Cristo dijo. Pero ¿qué fue lo que Cristo hizo? Murió una muerte sustituta. Murió una muerte vicaria en la cruz del Calvario. Ocupó tu lugar en la cruz. Y todo el castigo de la ira de Dios, la justa ira de Dios, cayó y aplastó la carne de Cristo. El juicio de Dios que había contra ti y contra mí vino sobre Cristo. Esto es lo que Cristo hizo en la cruz. Y la resurrección valida, y escúchame bien, aprueba esto. Lo aprueba, el Padre aprobó la muerte vicaria, aprobó la muerte sustituta de Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo está siendo aplastado por la justa ira de Dios en la cruz del Calvario, todos aquellos que han creído por medio de la instrumentalidad de la fe en la obra de Cristo en la cruz han sido declarados justos y han sido hechos justos. Y la resurrección de Cristo es lo que valida nuestra justificación. Por eso es que Romanos dice que Cristo ha sido resucitado para nuestra justificación. Amados hermanos, qué glorioso entender, qué glorioso comprender lo que estamos diciendo. La resurrección de Jesucristo demuestra entonces que Dios aceptó la muerte vicaria de Cristo. Por lo tanto, aceptó ser nuestro sustituto. Y al ser nuestro sustituto, la muerte vicaria desató expiación, desató perdón sobre nuestra vida. Esta muerte vicaria es una expiación sustitutiva a favor del hombre, cuando el hombre realmente no merece absolutamente nada de esto. Bendito Dios, bendito Cristo, bendita la muerte de Cristo, bendito el poder de la cruz del Calvario, bendito el Evangelio que hoy día tiene poder para entrar en tus tinieblas, alumbrar los ojos de tu entendimiento y proveerte de todos los recursos del reino de Dios para que tú puedas venir de la muerte a la vida. No hay otro camino a Dios, no hay otro camino a la salvación, sino Cristo muriendo una muerte vicaria en la cruz del Calvario. Si usted no entiende esto, para usted no habría ninguna esperanza. Pero si usted recibe por la fe revelación de lo que estamos conversando, se abre una puerta de misericordia. Dios los bendiga.